hemos ido y hemos comprado comida. Se supone que es una delicatessen de embutido. ¿Dónde andamos? Comunica. Comunica, ¿dónde andamos? Luisito comunica. Estamos en Bordes-Landes. Bordes-Landes. ¿A cuántas horas de la frontera con España? 2 horas. Efectivamente. Effective wonder. Son las 11 de la mañana, prácticamente las 2. Ahora pues venimos medio desayunando, medio ya conduciendo, ¿no? Lo que me he comprado por 20 euros. 2 sandwichitos de atún con tomate y huevo. Este valía 6 euros. Que dices, bueno, no es nada del otro mundo, está bien. Y hasta 18, o sea, otros 6 euros me costó esta tablita. Que pues me ha conquistado cuando he visto los quesos. Y el salchichón, por supuesto. Ah, y las guindillas también me conquistaron. Dije, si tiene guindillas, lo quiero, lo deseo. Y me ha preguntado que si quiero panecillo. Me ha puesto panecillo. No sé si lo hago, lo ha cobrado. Que no se me caiga. Ah, estábamos esperando llegar a España, por supuesto, para comer bien bonito y... Yo estoy viendo ahora mi estoy comiendo, ¿verdad? Bueno. No. Llévatelo. Voy a racionar, porque aquí hay que ir metiendo las manos de una. Y pues no me da la gana que se coma mi parte. Para mí. Porque ya se lo comió. Esto parece ser chorizo. Esto es lomo. Y las guindillitas. Ya llegó la hora. Que no tengo una clave, necesito una clave. Ah, para ver. Y bueno, ayer no llegué a grabar porque ya, bueno, siendo el primer día, fui bastante rapidita, un poco nerviosa y ya pues no me dediqué a grabar. Pero bueno, tuve lengua, inglés y comentario de texto. No me dio tiempo a terminar el examen de comentario de texto, lo dejé prácticamente a la mitad. Y el de lengua lo hice, se me da bien la gramática, el análisis sintáctico, pero bueno, habrán otras preguntas en las que habré fallado. En inglés espero, en inglés para ese no había estudiado absolutamente nada, porque considero que tengo un nivel bastante alto. Y viendo todas las pruebas anteriores de los exámenes, pues me apañaba. Bueno, estuve bien, pero me preocupé por las otras 2 asignaturas específicas sobre la rama que se supone que se encuadra lo que yo quería hacer, y escogí historia de la filosofía e historia del arte. Ahí podría haberla cagado bastante, porque no me estudié muchísimo las cosas. O sea, tenía como unos 15 por lo menos artistas. Bueno, a cada 7, 8 renglones cada uno, algo así, de explicación, características y todo. Hoy yo no veía ya la luz. Hoy cuando llegué, preocupadísima, habiendo dormido solo 3 horas,
no veía la luz, no veía la luz. Dije, voy a cagarla en historia del arte. La cogí porque me gustó cuando vi el temario, me gustó todo y me encanta también la geografía. Podía haberla escogido porque me encanta y se me da bien, pero vi el temario del arte y dije, wow, qué chulo, qué bonito, qué interesante, me voy a poner a estudiar eso. Y casi que la cago, porque bueno, y dije, madre mía, por favor que me toque al menos de los pocos que me he estudiado, que me toque esos, ¿no? Y digo, ay, digo, mal. Veo la opción 2, Greco, Giotto, Dalí, Matisse. Digo, estos son todos los importantes que yo me había aprendido. Y mira, en la parte A no había ninguno de estos importantes. O sea, eran así que dices, uy. Si con esos dos ejercicios anteriores bien correctamente contestados hubiera tenido un 5. Dicho esto, concluyo con lo que empecé, que hoy he visto la luz. Hoy puedo soñar con un aprobado. O sea, yo todo lo que he estudiado en un mes y medio en el camión, día sí, día no, día sí, día no, solita, con los libros que me compré, vamos, que yo he ido a por el 5, yo he ido a por el 5, y hoy que veo la luz, me va a hacer media aritmética y llego al 5, ¿verdad? ¿Verdad? En inglés sé que habré tenido 2 fallitos tontos y como mucho un tercero, así que me espero a un 9. En comentario de texto me espero a un 5, entre un 4 y un 6. Bueno, y en lengua, por decirlo, diré no sé, un 5 o 6. Y para la historia de filosofía hoy me espero a un 7. Aunque yo me daría más, ¿sabes? Porque, a ver, es como todo, yo creo que lo he hecho bien. Para mí eso sería a lo mejor de un 8 tirando a 9. Pero bueno, como solo hay 4 preguntas a cada 2,5 puntos cada una, pues una pregunta la tengo, digo yo, relativamente bien, y las otras 3, en mi opinión, puse todo lo que pedía, que luego puede faltar información. Así que quitando esos, bueno, quitando un puntito, quitando 2, quitando 3, en fin, diría un 7. Y para historia del arte, diría un 5 mínimo, ¿sabes? Yo diría un 5 mínimo. Y viniendo hoy, venía pensando en un 2. Y hoy vengo pensando en un 5. Así que seguro me van a hacer media. Aunque no quiero cantar victoria, porque la caída después será monumental. Para cada asignatura estudié una semana, excepto para historia del arte y filosofía, que fueron 2 cada una. Eso fue todo. No, vamos a ver si ha dado frutos. Tengo miedo, tengo miedo. Ahora como que no quiero mirarlo, ¿no? Ay, no, espera, esa es la primera parte. Como las embarazadas. Y soy la leche. Soy la leche. Ay, no. Para las notas de las asignaturas, pero ¿cómo es posible?
He sacado incluso más de lo que me esperaba un 5. Estaba entre un 5 y un 7. Y al final resulta pues que es 6,33. Ay. Lo que pasa que ahora hay cosas que no me cuadran. Dice en inglés un 10, chaval. Un 10. ¡Wow! Y yo pensaba que había cometido 2 fallos o así en unas 2 palabras. Un 10 en inglés y sin estudiar ni nada. Bueno, eso porque ya tenía un buen nivel, pero me esperaba cometer algún que otro fallo, no sé, una palabra, un algo. ¡Wow! En lengua, un 7. 25. Y en comentario de texto, un 5. Ahí sí, el examen lo tuve solo la mitad hecho, porque no me dio tiempo a más. Y efectivamente, los 2 ejercicios de 2 puntos y algo, no sé. Prueba específica. Es que es imposible que haya sacado más nota en historia del arte que en la filosofía. O sea, no lo entiendo. No. Espera, tengo que cargar. Pero ¿cómo es posible? Saqué en historia del arte un 6 que hice. Que me contó 2 ejercicios que valían 3 puntos cada uno. Y digo, bueno, vale, hasta ahí, pero historia de la filosofía un 4,50. ¿Qué? Pero si es la que más me sabía. No me cuadra. 4 en la filosofía, si me estudié a Platón enterito, con Dios, con lo que habla del ser humano, de la naturaleza, de la sociedad, a Jean-Jacques Rousseau, a José Ortega y Gasset, el conocimiento en Descartes. Pero, ¿qué me está contando? 4,50. Si le he escrito ahí 2 folios de todo lo que me sabía. Guay, y eso que podía haber sacado más nota todavía, o sea, incluso en el comentario de texto, porque no acabé el examen, no pude acabarlo. Pero si no, hubiera sacado a lo mejor también un 7, 8. Bueno, más de un 5 es. Esto iba para una prueba, ¿eh? Wow. O sea, es que es imposible que haya sacado más en arte que en esto. Yo pienso que eso habría que reclamarlo, ¿no? Porque no lo veo normal, 4,50 en historia de la filosofía. O sea, habían 4 preguntas a 2,5 cada una. Y las he contestado las 4. O sea, ¿qué me está contando? Y no es que digas, he contestado las 4 y he puesto lo que me ha dado la gana, ¿no? Es que he puesto todo. O sea, en filosofía sí que me esperaba yo a sacar un 8. Ahí sí. Soy la leche, soy la hostia, soy la hostia. Ay. O sea,
sigo flipando con el inglés un 10. O sea, te juro que yo pensé que iba a fallar en alguna palabra, en algún hueco a rellenar, porque te daban para elegir palabras para ponerlas en el hueco. A ver, todos los exámenes en sí me han parecido fáciles, pero una cosa es que o te lo sabes o no te lo sabes y ya está. Pero no es que digas, uy, te han puesto cosas del otro mundo, no, para nada. Pero claro, yo me esperaba a equivocarme en alguna palabra o algo. Y resulta que no. O sea, todo perfecto, chaval. Sí, ya me he librado. Una meta más de este año. Muy bien. ¡Coño! Estoy dejando que hagas el vídeo, hombre. Ah, sí, me estás Claro, dejando pues, no hacer el digo nada. vídeo. It's your moment, yeah. No, Sí, right now ¿no? is your moment. ¿Tú puedes creer? Un 6,33. Joder, para un mes y medio realmente que he estudiado, la clave ha sido la buena organización de lo que vas y tienes que estudiar. Pues ser un poco coherente. Si una se te da mejor, tienes que esforzarte en la otra. O sea, si una se te da peor, tienes que esforzarte en la otra materia para que te sume y haga media, ¿no? Y en fin, en la cajita de la descripción os voy a dejar todos los pasos que yo he hecho para aprobar, para ir a por el aprobado, a por el 5. O sea, os voy a decir y os voy a poner cómo me he organizado. Porque realmente no he ido ni a un curso y realmente me lo propuse en 2 meses estudiar. Pero como estoy aquí trabajando en el camión y yendo a dobles, un día estudiaba, otro no, otro sí, otro no. Y realmente, y los fines de semana, los primeros así 3 o 4 no estudiaba. O sea, eran mis días libres. Excepto los 3 últimos, eso sí, estudiaba así de día algo y la tarde la tenía libre. Pues ahí os voy a dejar cómo me he organizado para que veáis que en un mes y medio prácticamente se puede sacar. Incluso si hubiera escogido geografía, como digo, hubiera sacado mucho más nota, porque la geografía me gusta y se me da bien. Pero al ver el arte me pareció súper interesante, aunque luego pues me di cuenta que lo elegí mal, porque es que es como 3 asignaturas en una, porque es pintura, escultura, arquitectura, bastantes artistas. O sea, lo cogí porque me gustó, pero realmente tenía que haber cogido la geografía, que seguramente era mucho menos materia que esta, y hubiera sacado mucha más nota. Pero bueno, no pasa nada, se pueden subir las notas si algún día se necesita. Ay. Bueno, no sé si voy a añadir algo más a este vídeo, pero en principio, como siempre me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Me he vuelto a poner a prueba. Quería que fueseis testigos, al igual que yo, de qué es lo que se puede lograr a pesar de todo. El hecho de no tengo tiempo no es tan importante como para darle tiempo. Quería haceros partícipes de este proceso, al igual que de muchos otros. Pues yo dejé los estudios hace muchos años porque pues no sentía que encajaba, digamos, en ese sistema, en ese molde de tienes que saber de todo para luego ser quien quieres ser. O sea, en vez de sacar y desarrollar tus habilidades, se centran más en apretarte como un taponcito para que salgas como ellos quieren, ¿no? Hasta entonces me di tiempo también de conocer, de saber qué es lo que quiero ser, porque no salí orientada, salí perdida. Me tomé mi tiempo, que obviamente no estuve contenta de haberlo perdido, porque a lo mejor con 22 años ya hubiera tenido la carrera hecha, y no porque sea una carrera, no tiene nada que ver con el éxito, no, ni por creerse más que nadie, por tener una carrera, porque nada, la carrera, si mamita la paga, la carrera la tenemos todos. La educación es lo que hace la persona, no el título.
Así que no hablo de una carrera como si fuera algo importante, sino porque es ahí donde puedo obtener el título que me capacita para hacer lo que a mí me gusta. Y me decidí pues por la traducción. Bueno, lo he intentado después de sacar el vídeo de Rafa con lo del título de transportista. Me he propuesto ver cuánto podía aguantar. Lo he pasado putas. ¿Cómo no? O sea, entre no dormir, el estrés, bueno, como todo. Bueno, y como dije, no es para yo fardar de ello, sino para haceros partícipes. Así yo veo lo que puedo lograr y de qué es lo que he sido capaz, y vosotros aprendéis conmigo y veis cuánto se puede.